Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. ¿Estamos listos para la predicación del día de hoy? Sí, para el sermón, para la homilia, ¿verdad? Muchas formas que hay para llamar al mensaje del día de hoy. Para el estudio de la Biblia, ¿verdad? Vamos hoy a hablar sobre Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, y el tema que hoy quiero compartir contigo se llama Elige la vida. ¿Cuántos quieren elegir la vida? ¿Sí? Elige el camino de la vida. Esa va a ser mi exhortación, y sobre todo lo que la palabra de Dios hoy nos quiere instruir es a elegir el camino de la vida. Todos quisiéramos elegir el camino de la vida. Nadie quisiera elegir el camino que lleva a la muerte, ¿verdad? Pero parte de este estudio es reflexionar si realmente estamos eligiendo el camino de la vida. Vamos a orar y leemos Deuteronomio capítulo 30, verso 11 al 20. La palabra Deuteronomio significa segundo libro de la ley. Está media chistosa la palabra, pero significa segundo libro de la ley, ¿verdad? Vamos a orar y leemos la escritura. Señor, hoy nos disponemos a leer tu palabra, pidiéndote que ilumines nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu nos dé la humildad y la luz en nuestro corazón para escuchar tu voz a través del mensaje, para poder tener un tiempo de reflexión. Iglesia, quiero animarte a que puedas pedirle al Señor: Señor, ayúdame a tener un tiempo de reflexión sobre mi andar, sobre mi caminar en esta vida, sobre mi compromiso contigo, sobre cómo mis decisiones han afectado quién soy hoy. Señor, llévanos a este tiempo de reflexión, guiados por tu palabra, y que podamos hoy verte a ti a través de este mensaje, escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Deuteronomio 30, verso 11 en adelante. Por ahí va a aparecer en la pantalla. Dice así: este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Está hablando Moisés. Moisés le está hablando al pueblo de Dios. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante, para que tengas que preguntar: ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar: ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Verso 15. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y se niega a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y las maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está esta palabra en Deuteronomio donde Moisés le está hablando al pueblo. ¿Recuerdas algún momento de tu vida donde te haya sido difícil tomar una decisión? ¿Recuerdas algún momento de tu vida donde haya sido difícil tomar una decisión? Yo pienso que las decisiones más difíciles las tienen las mujeres en la mañana. ¿Por qué? Porque no saben qué ponerse y le batallan, ¿verdad? Qué decisión tan difícil para las mujeres. Yo vi a mi esposa que de repente saca un saco y luego saca otro, y luego la veo cambiada y luego la veo cambiada de otra forma, ¿verdad? Yo pienso que le batalla, ¿verdad?, para elegir qué ponerse en la mañana, ¿verdad? Hay decisiones muy difíciles. Yo puedo durar con la playera
3 días, ¿verdad que sí? 3 días con la misma playera y no pasa nada, ¿verdad? Es fácil elegir la ropa. Todos hemos enfrentado momentos donde es difícil tomar una decisión difícil. ¿Qué es lo que hace difícil tomar una decisión? Pues cuando tú evalúas lo que va a ocurrir si tú tomas esa decisión. Lo que hace difícil una decisión es todos los pensamientos que hay en tu cabeza cuando dices, si tomo esta decisión, ¿qué va a pasar? Y si elijo esta otra cosa, ¿qué va a pasar? Y si decido, si no decido, todas esas vertientes, todos esos caminos que se abren en tu mente al pensar lo que podría pasar, eso es lo que complica tomar una decisión. Y si a eso le agregamos el factor tiempo, cuando no hay tiempo para pensar bien las cosas, que hay que tomar una decisión bajo presión, pues se hace más difícil tomar la decisión. Una de las tareas más difíciles que tenemos como padres de familia, pues es enseñar a nuestros hijos a tomar buenas decisiones. Hay que ejercitarlos en el camino de las decisiones. Les vamos enseñando según su edad, según su temporada, les vamos enseñando a tomar buenas o malas decisiones. La realidad es que para hacernos más hábiles, para tomar buenas decisiones, pues detrás de una persona que sabe tomar buenas decisiones, hay un trayecto de muchas otras malas decisiones. ¿Tiene sentido? Hay que equivocarse varias veces para adquirir cierta habilidad para decidir bien. Hay que permitirle a los hijos equivocarse, hay que equivocarnos para tomar buenas decisiones. Por lo general, para desarrollar esa capacidad de tomar buenas decisiones, se necesita equivocarse varias veces. Sería muy bueno tener algo de inteligencia artificial, como hoy existe, que nos pueda decir las decisiones que debemos de tomar. ¿Se imagina? Abrir ChatGPT, ¿verdad? O Google IA para decirle ahí, dame la decisión o dame la visión que hay si yo tomo esta decisión. Tener de nosotros un súper consejero, ¿verdad? Que nos pudiera advertir de lo que va a pasar con las decisiones que tomamos. Con esto de la inteligencia artificial es muy interesante, ¿verdad? Que pudiéramos desarrollar algo que nos diga, si yo tomo esta decisión, explícame, ChatGPT, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el resultado de esta decisión? Fíjese que yo estaba medio peleado con la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo decía, es que eso es la inteligencia, que no sé qué, pero ahora la ando usando mucho. La ando usando bastante, ¿verdad? Pero para fines buenos. La ando usando para estudiar algunas cosas. La uso para que me pueda explicar algunos textos difíciles en algunas cosas que me gusta leer. Hay gente que escribe bien difícilmente, ¿verdad? Estaba leyendo un libro sobre un autor japonés que escribe en español, obviamente, ¿verdad? Pero escribe bien complejo. Entonces lo que hago es tomar el texto de un rebuscado pensador y escritor, ¿verdad? Que escribe fuera de lo común. Lo tomo, lo meto a la inteligencia artificial y le digo, explícame qué quiso decir el autor con este texto. Y me explica muy bien y ya voy entendiendo lo que el libro nos va enseñando, ¿verdad? Porque hay libros muy difíciles de entender, libros muy difíciles de comprender, libros muy pesados para estudiar, ¿verdad? Pues en el pasaje de Deuteronomio, capítulo 30, nos encontramos ante un panorama muy parecido al que te trato de explicar con esta ilustración o introducción. Moisés tiene la edad de 120 años de edad. Es el último discurso que va a dar Moisés delante de una nación que está a punto de entrar a una tierra prometida. Se acabaron los 40 años de andar dando vueltas en el desierto. Ya sigue el tiempo de entrar a la tierra donde fluye leche y miel. Moisés se despide con este discurso. Un discurso con tintes muy paternales, un discurso con una fuerte exhortación y un discurso que viene del corazón de un líder que desea y espera que el pueblo que caminó durante 40 años y la generación que viene disfruten de las bendiciones de Dios para su vida. Encontramos al viejo Moisés a punto de terminar su ministerio diciéndole al pueblo de Israel, elige el camino correcto. Elige el camino correcto. Es muy interesante que Deuteronomio 30, verso 11, comienza diciéndonos algo que tú y yo deberíamos de recordar todos los días de nuestra vida. ¿Cuál es el primer punto dentro de este discurso? El primer punto dentro de este discurso es que los mandatos de Dios y la palabra de Dios no son difíciles de entender, no son difíciles de aplicar a nuestra vida.
No sé en qué momento de repente se mete en nuestra cabeza y en nuestro corazón que es muy difícil entender la palabra de Dios. En algún momento se nos mete en la mente que es muy difícil obedecer a Dios, y muchos cristianos y muchas personas son engañados bajo la idea de que es muy difícil obedecer a Dios. Pero déjame decirte que no es así, no porque lo diga yo. La palabra de Dios dice que los mandatos que Dios nos entrega, en el verso 11, no son demasiado difíciles para ti ni están fuera de tu alcance. Es decir, todas las personas tenemos la capacidad de obedecer a Dios en nuestro corazón. La Biblia dice que las palabras de Dios y los mandatos de Dios están muy cerca de nosotros. Y no me dejarás mentir, todas las personas, cristianos y no cristianos, tienen un sentido interno de lo que está bien y de lo que está mal. Cristianos y no cristianos tienen un sentido interno de lo que está bien y de lo que está mal. Dios ha grabado en el corazón de cada persona un sentido de la moral, un sentido de lo que está bien y de lo que está mal dentro de su corazón. Habría que tener ya algunos problemas fuertes espiritualmente y mentalmente para resistirse a esa ley moral, pero por lo general toda persona tiene en su corazón grabada una ley moral de parte de Dios, el sentido del bien y del mal. Y te pongo un ejemplo. Si hay una tribu por ahí perdida en el Amazonas, ¿verdad? Una tribu que nunca ha tenido acceso a la palabra de Dios ni a ninguna sociedad civilizada, como nos hacemos llamar, ¿verdad? Esa tribu está ahí perdida, ¿verdad? Algunos de ellos se dedican a la cuestión del canibalismo y comen carne humana, como sucede en algunas de esas tribus perdidas. Dentro de esas personas que practican el canibalismo como parte de su forma de vida, hay una ley muy interesante que se ha descubierto a través de la antropología, y es que esas personas caníbales que habitan en esas tribus no se comen a los de su propia familia. ¿Por qué? Porque hay una ley moral en su corazón. Algo, aún entre tanta tiniebla, aún entre tanta oscuridad, hay algo que les dice que eso no está bien, que se pueden comer a medio mundo, pero no los de su propia familia. Este es un ejemplo que yo te quiero platicar el día de hoy para que tú entiendas cómo dentro de cada persona, por más lejos que esté de Dios, por más perdida que se encuentre en los principios de la Escritura, siempre en su corazón va a haber una ley moral grabada en su interior que le dice lo que está bien y lo que está mal. Tristemente, con la insistencia en el pecado, con la decisión de seguir haciendo cosas lejos de la voluntad de Dios, esa conciencia se va cauterizando. Es muy triste ver a una persona que persiste en hacer lo malo una y otra vez, al punto que esa conciencia se va cauterizando en su corazón y ya le deja de lastimar el pecado o lo que practica en su vida. Este pasaje nos dice que no es una instrucción difícil, que no es una instrucción complicada de entender. Hay instrucciones que son muy difíciles, hay mandatos que son impuestos a las personas que muchas veces están por encima de sus capacidades. Como te comentaba hace un momento, hay libros que son bien difíciles de leer, que no cualquier persona, y uno le está batallando ahí para leer cuando gente se dedica a estudiar la filosofía y letras, a palabras rebuscadas, pensamientos muy complejos dentro de un libro, pues es muy difícil. Y qué interesante es pensar que Dios no nos dejó un libro difícil de entender. Tú puedes leer pensadores actuales como este autor japonés que te pongo, que escribe sobre filosofía, sobre algunos pensamientos rebuscados de la vida humana, pero Dios no eligió ni decidió darnos un libro difícil de entender. Él nos habló en palabras muy sencillas. Los mandatos de Dios son muy sencillos, dice la Escritura. El autor Moisés, ¿verdad?, aquí describiendo esto, dice: no es tan lejos de tu alcance como para que tú digas, ¿quién va a subir al cielo a traernos esa revelación? No se necesita de un profeta, de un intermediario divino para que te revele, escúchame bien, para que te revele los principios básicos de la vida cristiana.
Dice Moisés, no necesitas de ningún intermediario, ninguna persona sumamente espiritual y capacitada para que te revele los principios de la vida cristiana. Hay otras cosas más difíciles de entender, como por ejemplo, podríamos pensar en el libro de Apocalipsis, que es muy complejo y mucha simbología, ¿verdad? Pero los principios de la vida cristiana, entre el bien y el mal, el camino de hacer lo correcto y el camino de hacer lo malo, dice Moisés, no necesitas nadie que te baje esos mandamientos del cielo. No necesitas de nadie que cruce hasta el otro lado del mar para traerte la revelación de qué está bien y qué está mal. No se necesita de ningún intermediario, no están lejos de ti, al contrario, están cerca de tu boca y de tu corazón. La instrucción de Dios es fácil, ella está al alcance de todos y es fácil de entender. La misma palabra de Dios dice, grábate estos mandamientos en tu corazón, para que se los expliques ¿a quién? A tus hijos. Y si la palabra de Dios dice que tú debes de conocer la palabra para explicarle la palabra de Dios a tus hijos, entonces ¿qué nos da a decir eso? Que es una palabra sencilla de entender, que la pueden entender los niños, que la pueden entender los adultos, que la pueden entender los nuevos en la fe, que lo podemos entender los que tenemos años en el Evangelio. Los principios básicos de la vida cristiana, aquellos que te sirven para elegir entre el bien y el mal, son fáciles de entender, son sencillos. Habrá cosas más complejas, habrá cosas más profundas en la palabra de Dios, sí, hay esos temas también dentro de la Biblia. Pero lo que tú necesitas para saber elegir entre el bien y el mal, Dios te lo ha puesto al alcance de tu mano. Dios te lo ha puesto al alcance de tu mano. Dios creó estos mandamientos desde un corazón amoroso y lleno de misericordia, porque nos está diciendo que si estos principios para saber elegir entre el bien y el mal, si estos principios para saber elegir entre el bien y el mal están cerca, ¿por qué es? Porque Dios es un Dios de amor y no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se prive de un camino de bendición. Sería muy absurdo, y estaríamos hablando hasta de un Dios sumamente egoísta, si los principios para elegir entre el bien y el mal fueran muy difíciles. El Señor nos está diciendo a través de la Escritura, mira, yo te estoy dando la sabiduría para elegir entre el bien y el mal. No necesitas ser muy inteligente, no necesitas ser muy sabio, no se necesita un gran intermediario espiritual o maestro, profeta para que te revele, porque como yo te amo tanto, quiero que tú tengas al alcance los principios que te van a ayudar a decidir entre el bien y el mal. No son difíciles, dice el Señor, porque no quiero que te pierdas, porque no quiero que te prives de la bendición sobre tu vida, que elijas bien. Las limitaciones humanas, ¿verdad? Es interesante cómo a veces nos limitamos a través de nuestro conocimiento y nos hemos comprado la idea de que estas palabras y que esta sabiduría para elegir entre el bien y el mal es difícil. Dios no desea que ningún corazón se pierda ni llegue al camino de la muerte. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1:21, me faltó pasarles ese pasaje. 1 Corintios 1:21, fíjate lo que dice. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca le conociera por medio de la sabiduría humana. 1 Corintios 1:21. Dice que Dios en su sabiduría, ¿sí?, se encargó de que el mundo no le conociera por medio de la sabiduría humana, sino más bien usó nuestra predicación ridícula, dice el apóstol Pablo, para salvar a los que creen. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no puso la barrera de la sabiduría y del intelecto para podernos acercar a Él. Dice el Señor, una persona se puede acercar a Él a través de una predicación ridícula, es decir, una predicación sencilla, una predicación con poca elocuencia, una persona que a lo mejor no es muy buena para hablar en público. Dice el Señor, puede convertir a alguien a través de esa predicación sencilla. ¿Por qué? Porque el camino para conocer a Dios no es el de la sabiduría, no es el del mucho intelecto y el mucho conocimiento. Habrá libros humanos que se necesita cierta capacidad para poder entender. Los principios para saber elegir entre el bien y el mal no requieren de esa sabiduría. Son sencillos, son fáciles de entender. Como cristianos hoy en día, hoy más que nunca, tenemos
la palabra de Dios muy a nuestro alcance. Más que en otros años, tenemos fácil acceso a la palabra de Dios. Es muy fácil adquirir una Biblia. Puedes descargar una aplicación en tu celular, puedes ir a cualquier librería, puedes encargarla en Amazon. Es muy fácil acceder a una Biblia hoy en día. Hoy más que nunca nos encontramos en una época donde tenemos muy fácil acceso a la palabra de Dios a través de lo digital, a través de lo físico. Tenemos hoy en día miles de recursos para estudiarla. La aplicación de YouVersion te da ahí los devocionales y hasta te manda ahí tus notificaciones, ¿verdad? Hoy no has leído la palabra de Dios, continúa con tu devocional, ¿verdad? Y tú quitas la notificación y abres el Facebook, ¿verdad? Pues, aunque la aplicación de la propia Biblia te está avisando que necesitas leer la Escritura, que necesitas continuar con tu devocional que empezaste en el 2013 y que no has terminado, ¿verdad? De 4 capítulos, ahí te mandó, ¿verdad? La notificación, continúa con tu devocional. Porque hoy más que nunca tenemos miles, si no es que millones de recursos para poder estudiar la palabra. Hay un montón de recursos en internet, en el celular, a través de los libros, a través de las aplicaciones. Tenemos acceso a una enseñanza de la Biblia cada domingo, gracias a Dios hasta el día de hoy, quién sabe el día de mañana, pero hasta el día de hoy todas las personas pueden acceder a una iglesia para escuchar un mensaje, una predicación de la palabra de Dios. Tenemos grupos pequeños, tenemos talleres, tenemos eventos, porque hoy más que nunca tenemos acceso a enseñanzas de la Biblia y cada domingo se predica la palabra de Dios. Tenemos millones y millones de libros que nos enseñan específicamente cada principio de la vida cristiana. Te puedes acercar a la librería y ves libros sobre finanzas, la crianza de los hijos, un matrimonio saludable, devocionales, vida espiritual, la oración. Tenemos millones y millones de libros a nuestro alcance para poder estudiar temas en específicos de la palabra de Dios. La iglesia gasta mucho de su presupuesto cada año en congresos para enseñarle a la gente a estudiar la Biblia y la palabra de Dios. Hoy más que nunca, este pasaje de Deuteronomio 30, verso 11, donde nos dice que la palabra de Dios está a nuestro alcance, hoy más que nunca, amados, se hace una realidad en nuestras vidas. Está muy a nuestro alcance la palabra de Dios. Pero uno de los puntos cruciales de este mensaje y del sermón de Moisés antes de terminar su ministerio es, si la palabra de Dios está a nuestro alcance, si en el 2025 tenemos más que nunca acceso a estudiar la palabra de Dios, este sermón de Moisés nos está diciendo que estamos eligiendo no hacerlo. Es lo que nos está diciendo. ¿Tiene sentido lo que le estoy predicando? Estamos eligiendo no hacerlo. La palabra de Dios es sencilla, la palabra de Dios es práctica para que podamos vivirla, para que podamos entenderla. No se requiere grandes estudios teológicos ni académicos para poder entender los principios básicos para saber elegir entre el bien y el mal. Tenemos millones y millones de recursos para acceder a su palabra, millones de libros, millones de aplicaciones, un montón de formas de poder estudiar la palabra de Dios, pero esta palabra de hoy que te quiero predicar está exponiendo una verdad terrible en nuestro corazón. ¿Cuál es? Que estamos eligiendo no hacerlo. Estamos eligiendo tomar nuestras propias decisiones. Estamos eligiendo no estudiar, no entender, no orar, no acercarnos a la instrucción de Dios. ¿Y qué es lo que estamos eligiendo? El camino de la muerte y de la maldición. Yo te pregunté hace ratito, ¿y quién quiere elegir la vida? Y obviamente todos dijimos, yo quiero elegir la vida. Tu selección, lo que tú eliges, lo que tú estás eligiendo cada mañana, va marcando el rumbo de tu destino. Eso se llama la filosofía del viajero. La filosofía del viajero es, tu camino determina tu destino. Es la filosofía del viajero. Si usted quiere llegar a Guadalajara, ¿se va a ir por la carretera a Matehuala? No, tiene que ir por la carretera a Guadalajara. Las decisiones que tú tomas cada día van a determinar hacia dónde tú te diriges. Sería muy necio pensar que yo tomando la carretera hacia Matehuala voy a llegar a Guadalajara. Es una forma muy necia de evaluar las cosas. Bueno, pues nuestra vida refleja que no somos conscientes de la filosofía del viajero y que en base a nuestras decisiones estamos esperando llegar a un lugar completamente diferente.
Todos los días estamos determinando el rumbo de nuestro destino. Todos los días tú estás eligiendo entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y si hoy más que nunca tenemos acceso a la palabra de Dios, a la enseñanza, al estudio de la Biblia, y la propia Escritura nos confronta diciéndonos: mi palabra es fácil y sencilla, entonces ¿qué significa eso? Que estamos eligiendo no acercarnos a la palabra de Dios. Iglesia, estamos eligiendo mal. Estamos eligiendo la muerte y estamos eligiendo la maldición. Y luego nos armamos de valor para alzar nuestro puño al cielo y decir: Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me das lo que yo te pido? ¿Por qué me va como me va en esta vida? ¿Por qué me suceden a mí estas cosas, verdad? Y Dios dice: he puesto delante de ti el camino del bien y del mal, de la bendición o de la maldición. Elige la bendición. Y Dios dice: has estado eligiendo mal todo este tiempo. Has estado eligiendo mal todo este tiempo. ¿Cuál es tu elección cada día? ¿Qué estás eligiendo cada día? ¿Cuál es tu decisión? Todos los días eliges algo. Hay decisiones o elecciones que no trascienden, que no son trascendentales en nuestra vida. Como el que te vas a poner, puede ser no tan trascendental. El que vas a comer, si es trascendental o no. Lo que le metes a tu cuerpo se va a reflejar, ¿verdad? Ya estoy llegando a los 40 años, entonces ya ando en el mood de cuidar mi cuerpo, ¿verdad? Sí, ya estoy ahorita, platicamos que ya no me importa cómo me veo, lo importante es andar cómodo. Mire, se ven mis chanclas. Ya el verse bien ya quedó en el pasado. ¿Quiénes están en el mood ya de la comodidad y ya no el de verse bien, ¿verdad? Ya con andar cómodo. Hay decisiones que trascienden y otras que no tanto. Pero todas tus decisiones van marcando cierto rumbo, las decisiones que tomas. Hay un peligro en la juventud, y la juventud, dice la Biblia, que es engañosa. Porque la juventud ve el futuro muy lejano, por lo tanto cree que sus decisiones nunca van a llegar. Y la juventud y la fuerza, la vitalidad de la juventud es engañosa, porque hace ver al joven y a la persona que tiene fuerza todavía en su juventud, hace ver las consecuencias, las hace ver muy, muy lejos, y piensa que nunca le van a llegar. Pero los que estamos ya un poquito más avanzados en años, a los más jóvenes vamos a decirles: tus decisiones tarde o temprano, lo que tú siembres vas a cosechar. El camino que tú elijas te va a llevar hacia un destino. Y les decimos a los más jóvenes, ¿verdad? Elige el camino de la bendición, elige al Señor, aunque veas lejos las consecuencias. A veces a los chicos no hay que enseñarles mucho sobre lo que les va a suceder dentro de 30 años. A veces hay que enseñarles a ver lo que les va a suceder más prontamente. ¿Por qué? Porque los jóvenes ven las consecuencias muy lejos, muy, muy lejos. Piensan que nunca les va a suceder. Pero la palabra de Dios es una palabra viva y tiene autoridad. Aunque tú no quieras creer en la Biblia, la palabra tiene autoridad y tiene la verdad. Y la Biblia dice que lo que tú siembres vas a cosechar, que el camino que tú elijas te va a llevar a un destino. Lo quieras creer o no, lo vas a entender o por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, o lo vas a entender por la propia experiencia. Pero un día lo vas a entender, un día te vas a ser consciente de eso, ¿sí o no? Tarde o temprano, pero lo vas a hacer. ¿Tiene sentido esto? Si hoy más que nunca tenemos acceso, pues estamos eligiendo mal. ¿Por qué estamos eligiendo no seguir las instrucciones de Dios? ¿Por qué, si estos mandamientos están tan a nuestro alcance y son guía para el camino de bendición? ¿Por qué, si la palabra de Dios nos dice: obedece al Señor y te irá bien en tus caminos? ¿Por qué estamos eligiendo mal? ¿Qué hay en nuestro corazón que se opone? Una de las cosas es que dice el Señor Jesús que las personas del mundo aman mucho más el mundo. Las personas aman sus pecados. Es muy triste esta realidad, pero las personas aman vivir como viven. Las personas aman el adulterio, las personas aman la fornicación, las personas aman el alcoholismo, las personas aman la mentira, las personas aman lo malo, lo aman. Por eso no quieren elegir el camino del bien. Hay un amor por la vida carnal en las personas. Aman el mundo, aman. Y cuando tú le tratas de quitar a alguien lo que ama, ¿qué va a hacer? Se va a ofender, porque lo ama con todo su corazón. Está en tinieblas las personas y están amando el mundo. Hay un principio muy importante que debemos recordar hoy. Escúchame bien. Hay un principio muy importante. Es responsabilidad de Dios enseñarnos los caminos. Es responsabilidad de Dios enseñarnos que hay un camino de bendición y uno de maldición. Es responsabilidad de Dios.
¿sí? Y Dios lo ha hecho bien. Dios ha cumplido su responsabilidad. Delante de ti pongo el camino de la bendición o de la maldición, de la prosperidad o de la ruina. Delante de ti pongo estos dos caminos. La responsabilidad de Dios es enseñarnos que existen dos caminos, pero es nuestra responsabilidad elegir el camino de la bendición. La relación con Dios se trata de responsabilidades. Tú y yo tenemos responsabilidades delante de Dios. Dios ha cumplido su responsabilidad muy bien. Dios cada día nos da a elegir entre el bien y el mal. Todos los días que tú te levantas, tienes la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y entre la maldición. Dios ha cumplido muy bien su responsabilidad. Él nos ha enseñado que existen dos caminos y nos describe muy bien el destino de cada uno de ellos. Pero es tu responsabilidad elegir ese camino. Nadie te va a poder obligar a elegir un camino que tú no quieres seguir. Y esto va para los padres, esto va para los líderes de otros discípulos. Nosotros podemos enseñarle a la gente el camino que debe de seguir, pero es tu responsabilidad elegirlo. No va a haber terapeuta, consejero, no va a haber nadie que pueda hacer lo más importante en tu vida, que es elegir el camino correcto. Es la responsabilidad de Dios enseñárnoslo. Es la responsabilidad de los padres enseñar ambos caminos. Es la responsabilidad de los líderes espirituales elegir esta bifurcación entre el bien y el mal. Pero es tu responsabilidad elegir el camino correcto. Nadie va a poder hacer por ti lo que tú no quieres hacer por ti mismo, que es elegir el camino correcto. Y te repito con énfasis y en tono de exhortación: todo lo que siembres cosecharás. Toda decisión que tú tomes entre el camino bueno y el malo va a traer un resultado a tu vida, tarde o temprano. Es un principio de vida que tú tienes que entender. ¿Te quieres hacer sabio? Aquí hay un principio de vida. Este es un principio que debes de entender para tu vida. Durante nuestro andar por esta vida siempre nos vamos a enfrentar a estos dos caminos. Los dos caminos es un principio de vida. Siempre, mientras estemos en esta vida, nos vamos a enfrentar a los dos caminos. Es un principio importante. Tú te vas a hacer más sabio en la medida de que entiendes que siempre vas a tener la oportunidad de ver estos dos caminos. Ante cualquier situación, siempre vas a tener la oportunidad de elegir la vida o la muerte. Ante cualquier situación, siempre vas a tener la oportunidad de elegir obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Delante de cualquier situación, siempre vas a tener estas dos opciones. Yo sé que a veces te sientes como que no tienes opción. Viene la tentación, viene el pecado, ¿verdad? Y te sientes como si no hubiera opción, pero la palabra de Dios tiene más autoridad de lo que tú puedes imaginarte. Y la Biblia nos dice que delante de toda situación, tú tienes la oportunidad de elegir obedecer o desobedecer. Siempre vas a tener esa opción. Tú puedes elegir entre el resentimiento o la libertad a través del perdón. Tú tienes la libertad de elegir entre obedecer a Dios, obedecer tus propios impulsos, tus propios deseos. Tú tienes la decisión entre elegir la amargura y el resentimiento o elegir la libertad que Cristo ofrece. Delante de cualquier situación, amado, déjeme decirle, siempre tienes la oportunidad de decidir. Muchas personas le dicen al Señor: Señor, quítame este vicio, quítame este hábito. Dice el Señor: elige renunciar a él. Elige deshacerte de él, elige la vida, elige obedecerme a mí. Hay cosas que Dios no va a quitar de tu vida por una cuestión mágica, ¿verdad? Dios no las va a quitar porque sabes que está esperando el Señor, como en toda relación, que tú lo elijas a Él. Que tú lo elijas a Él. Cada decisión es un paso hacia tu destino. Cada día tenemos la oportunidad de elegir entre el camino de la vida o de la muerte. Entonces cada día vamos determinando nuestro destino. Muchos desean una mejor vida, en muchos sentidos sueñan con experimentar libertad y plenitud, pero pocos se detienen a evaluar si han estado tomando la decisión de tomar el camino que lleva hacia esa clase de vida. ¿No se parece un poco a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 13? El camino de la vida es angosto. El camino de la muerte y la perdición es muy ancho. ¿Por qué? ¿Por qué el camino de la vida es angosto? ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a ocupar la misma determinación para entrar por una puerta de 10 metros que por entrar en una puerta de 50 centímetros de ancho. No es difícil saber que el camino está ahí. Fíjate bien, Jesús dice en Mateo capítulo 7:
El camino que lleva a la muerte es ancho. El camino que lleva a la vida es angosto. La dificultad no consiste en darte cuenta que hay dos caminos. Jesús no dice, es bien difícil darte cuenta que hay dos caminos. Jesús dice, los caminos son muy claros. Siempre está el del bien y el del mal. El de la maldición y el de la bendición. Eso es muy claro para todas las personas. Pero si tú quieres entrar por el camino de la bendición, tú vas a tener que tener determinación para entrar por él. Tú por una puerta de 10 metros pasas corriendo y ni te fijas si te pegas a los lados o no, porque es una puerta muy amplia. Pero el camino de la bendición es una puerta angosta porque requiere determinación. Requiere que tú calcules, que evalúes cómo vas a entrar por ahí, por esa puerta. Requiere ser enfocados en lo que estamos decidiendo. Lo difícil no es descubrir que hay dos caminos. Dice el Señor, eso es fácil. Siempre vas a tener la oportunidad. ¿Cuál es lo difícil? Determinarte a entrar por ahí. Determinarte a entrar por ahí. La puerta a otra es amplia, por eso no le vas a batallar. Aunque tú no te des cuenta, cuando tú no decides decidir, adivina qué hiciste. Decidiste. ¿Tiene sentido lo que le dije? No, ahora sí que como ahí se vayan dando las cosas, dicen algunos, ¿verdad? Hay lo que Dios quiera, y todavía decimos lo que Dios quiera, ahora somos bien raros las personas. Hay lo que Dios quiera, lo que Dios quiere es que elijas la vida, pero tú al momento de decidir, ¿verdad? No decidir, estás decidiendo. Al momento de no decidir, tú estás ya tomando la decisión. ¿A quién le estás entregando tu futuro? ¿En manos de quién estás poniendo tu vida? La importancia de la elección del hombre. Hay libertad para decidir, pero también hay advertencia respecto al camino. La palabra de Dios nos dice, elige el camino de la vida. Hay una advertencia. Hay una advertencia. Tú tienes libertad para decidir, pero también está la advertencia de lo que va a suceder. Es decir, que no existe excusa para aquel que, sabiendo el destino de cada camino, elige seguir el camino de la muerte. La libertad es para elegir. La libertad para elegir es muestra del amor y libertad que Dios nos ofrece. Dios nos ha hecho libres y eso incluye la libertad para decidir o no seguirle, obedecerle o no obedecerle, caminar con Él o no caminar con Él. Ante cada adversidad, Dios pone el camino de creer en su amor y poder o dudar de Él. Ante cada tentación a pecar, Dios siempre pone el camino para obedecer o no hacerlo. Ante la ofensa está el camino del perdón que lleva a la vida o el camino de la amargura y resentimiento que lleva a la muerte. Delante de cada oportunidad de hacer algo mal, siempre está la oportunidad de hacer algo bien. ¿Cuál es la clave? Elígelo. Elige. ¿Cómo sé que estoy eligiendo el camino de la prosperidad? ¿Cómo sé que estoy eligiendo el camino correcto? Elijo el camino de la vida cuando decido amar a Dios y cultivar una relación personal con Jesús. ¿Cómo sé que estoy eligiendo el camino correcto? Cada vez que tú eliges obedecer a Dios, tú estás eligiendo el camino que te lleva a la vida. Cuando tú eliges desobedecer a Dios, tú eliges el camino que te lleva a la muerte. Que no te sorprenda el rumbo que va a tomar tu vida en algún momento. Cuando decides amar y obedecer a Dios, eliges la vida. Cuando decides obedecer a Dios antes que tus propios deseos, eliges la vida. Cuando renuncias a cualquier clase de ídolo en tu corazón, para que Dios ocupe el primer lugar en tu vida, tú estás eligiendo el camino de la vida. Cuando decides vivir bajo la verdad y la integridad en tu vida, tú eliges la vida. Obedecer a Dios es elegir vivir en prosperidad y bendición. Al desobedecer a Dios estamos eligiendo la muerte y la maldición. Es necesaria una evaluación y repetición constante de lo que Dios dice. Por eso la Escritura dice, repite constantemente la ley de Dios para tu vida. Repítesela a tus hijos, enséñalasela a tu familia. Hay que estarla recordando constantemente. Hay que estar evaluando constantemente el rumbo de nuestro destino. Hoy te he dado a elegir, dice en el verso 19, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y entre la maldición. Después Moisés dice, ahora pongo el cielo y la tierra como testigos. Qué interesante es este pasaje. Y por último, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra están como testigos de que Dios nos ha dado a elegir entre el bien y el mal.
¿Por qué no puso Dios a testigos humanos? ¿Por qué no puso Dios a testigos hombres para que se dieran cuenta? ¿Sabes por qué? Porque el cielo y la tierra están viendo a todas las miles de generaciones que han pasado. Un hombre puede morir a los 80, a los 100 años, pero Moisés dice: hoy te doy a elegir entre el bien y el mal, y pongo el cielo y la tierra por testigos, porque el cielo y la tierra no van a desaparecer hasta que Cristo venga. Por lo tanto, ningún ser humano sobre la tierra tendrá excusa de haber elegido mal, porque la palabra de Dios es accesible, está entendible para todos. Dios nos da la oportunidad de elegir, y el cielo y la tierra son testigos de las decisiones que tú tomas cada día. Amado, nadie podrá presentarse delante del gran trono blanco, delante de Dios, diciendo: Señor, no supe, nunca me dijiste, no supe qué camino tomar. El Señor va a decir: yo puse delante de ti, todos los días te di la oportunidad de elegirme, de obedecerme o desobedecerme. La exhortación para nosotros esta mañana es: elijamos la vida. Todos los días hay que elegir el camino de la obediencia a Dios, que lleva a la vida y a la bendición. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, antes que otra cosa, hoy queremos reconocer que hemos estado eligiendo mal. Antes de pedir o antes de otra cosa, Señor, primero queremos reconocer que hemos estado eligiendo el camino que nos ha llevado a la ruina, no solamente económica, sino espiritual, a la ruina emocional, a la ruina de nuestra vida, Señor. Perdónanos porque hemos estado eligiendo hacer las cosas en nuestra propia opinión, Señor. Y hoy recordamos que elegir hacer las cosas según nuestro propio entendimiento es elegir el camino de la muerte y de la maldición. Señor, hoy te pedimos perdón porque cada vez que elegimos hacer las cosas según nuestro propio entendimiento, estamos eligiendo mal. Perdónanos, Señor, cuando hemos levantado el puño al cielo y te hemos culpado. Te hemos culpado por las consecuencias de nuestras decisiones. Pero hoy queremos hacernos conscientes de este principio de vida. Delante de nosotros, tú, Padre bueno, has puesto el camino de la bendición y de la maldición. Delante de nosotros tú lo has puesto, Señor, para que podamos elegir el camino que lleva a la bendición. El camino que es el camino más seguro. El camino que muchas veces no trae fruto inmediato, pero es el camino que a la larga nos va a producir más bendiciones, porque el camino de la maldad, el camino del pecado y la maldición es engañoso. Nos promete fruto instantáneo, nos promete resultados rápidos, pero el camino de la bendición es un camino lento, es un camino de paciencia, es un camino como el del agricultor que espera pacientemente. Y hemos sido engañados por la rapidez, hemos sido engañados por la premura de ver en nuestras vidas la bendición, pero hoy decidimos elegir el camino de la bendición. Hoy decidimos, Señor, hacernos conscientes de este principio. Lo que cosechamos, lo que sembramos, tarde o temprano vamos a cosechar. El camino que elegimos, tarde o temprano nos va a llevar a un destino. Déjanos hacernos conscientes, Señor, de ese principio de vida para crecer en entendimiento. Y si hoy en Cristo Jesús, ya después de varios años de haber sido redimidos, aún estamos cosechando fruto de nuestras malas decisiones en el pasado, te pedimos, Señor, que nos ayudes para que todo esto sirva para tu gloria y para que podamos conocerte más. Yo siento esta palabra en mi corazón esta mañana, iglesia. Quizá tú ya tienes tiempo en el Señor, pero quizá hoy sigues cosechando algunos resultados de haber elegido mal hace muchos años, de haber hecho las cosas mal hace muchos años. Pero la palabra de Dios dice que para los que estamos en Cristo ya no hay condenación. Por lo tanto, si hoy aún hay fruto de tus malos caminos en el pasado, hoy en Cristo tienes que entregárselos a Él, porque como predicábamos hace una semana, el Señor trae procesos de perfeccionamiento. El Señor trae procesos de perfeccionamiento. Y el Señor dio la vida de su Hijo por ti, por lo tanto no va a permitir que lo que tú sembraste en tu vida sin Cristo venga a destruir la obra de Jesús hoy en tu vida.
Oramos, Espíritu Santo, para que la condenación, la angustia y la vergüenza no venga hoy sobre tus hijos, en la vida de los cuales aparecen los frutos de la vida pasada, la cosecha de la vida pasada aparece, pero hoy, Señor, estamos confiados en ti, que tú nos vas a perfeccionar a través de ello. Si tú en tu corazón tienes el deseo hoy de poner delante de Dios esa carga, porque a lo mejor en tu vida aparecen todavía consecuencias de la vida pasada, entrégaselas al Señor y dile: Señor, toma esto como un proceso de perfeccionamiento para mi vida, como una temporada para conocerte más. Iglesia, hoy también, mientras venía orando en la mañana, yo quiero recordarte que cada predicación, cada mensaje no viene desde una postura de una superioridad moral. No quiero predicarte desde una superioridad moral, como si yo estuviera en otro nivel diferente, sino más bien quiero predicarte de pecador a pecador. Señor, hoy te pedimos que nos bendigas con esa sabiduría que necesitamos para elegir bien la vida, para elegirte a ti, para elegir obedecerte, Señor. Porque el camino de la carne lleva a la perdición y a la muerte, pero el camino del Espíritu lleva a la vida, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y queremos ser una iglesia sabia, queremos ser una iglesia entendida. No queremos la cantidad de gente, queremos la calidad de los discípulos. Queremos calidad de discípulos que saben discernir entre el bien y el mal, que saben que cada mañana, cada día está el camino del bien y del mal, que eligen seguirte a ti y obedecerte a ti. Y que nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no elegimos hacer por nosotros mismos. Que nadie va a elegir por nosotros tomar la decisión más importante, que es seguirte a ti, Señor. Nadie. A menos que nosotros elijamos el camino de la vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, Señor. Danos la fortaleza para elegir bien, Señor, para confiar en ti. Te lo pedimos, precioso Jesús, porque tú nos amas tanto. Porque tú nos amas tanto, Señor, que tú quieres que elijamos bien. Y así como Moisés exhortó al pueblo, hoy la exhortación viene de alguien que fue mejor y más perfecto que Moisés, que es Jesús. Y Jesús dice: elige entre la vida y la muerte, elige la vida, elige la bendición, elígeme a mí, dice el Señor Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.